Buenas noches con todos, mi nombre es Xiomarilen Elías Becerra, estudiante de la carrera de Negocios Internacionales, cursante del quinto ciclo. En esta oportunidad les vengo a exponer acerca del proyecto de exportación de quinoa al país de Alemania con la empresa agrícola orgánica SAC. En el trayecto de la exposición les hablaré acerca de lo que tiene que ver con el país destino, documentos necesarios para el ingreso de nuestro producto al país seleccionado, que es Alemania, y desarrollaremos también todos los factores macroeconómicos, económicos del país destino. La empresa seleccionada para realizar este proyecto ha sido Agrícola Orgánica SAC. La empresa Agrícola Orgánica SAC, comercialmente conocida como Organic Sierra y Selva, es una empresa exportadora de granos orgánicos y aminos, la cual tiene una participación en el mercado del 50%. Cuenta con granos como la quinoa, kiwicha, canigua y chía. Se dice que gracias a su excelente manejo de su cadena de suministro y cadena logística, mensualmente embarcan un promedio casi de 40 contenedores. Nuestro producto a exportar es quinoa. La quinoa se trata de una planta andina originaria de los alrededores del lago Titicaca, en Perú y Bolivia. El nombre de esta planta en lengua quechua, chisilla, que significa grano madre. La quinoa es un alimento que destaca por su valor proteico, la cual hace que sea ideal para personas que llevan a cabo una alta actividad física. Del mismo modo, puede ser consumida sin problemas por personas celiáticas al no contener gluten. Se dice que también tiene un bajo valor glucémico, que la hace apta para quienes tienen problemas de diabetes. A la vez contiene hierro, magnesio, vitamina B y fósforo, que en caso de embarazo contribuye al feto en cuanto a la vitamina B9. Bien, en cuanto a fuentes de abastecimiento del producto seleccionado, Agrícola Orgánica SAC trabaja con los pequeños y grandes productores de quinoa de la comunidad andina, las cuales son Puno, Junín, Ayacucho, Cusco, Apurímac, que tienen una excelente reputación por la calidad de sus tierras y productos. En cuanto a la estacionalidad del producto, en el gráfico podemos observar que la cosecha de la quinoa según departamentos en el Perú se puede observar en los departamentos de Cusco, Junín, Ayacucho. La cosecha en promedio se da desde el mes de marzo a septiembre más o menos, siendo los meses de mayor cosecha en los meses de abril y mayo, tal como se muestra en el siguiente cuadro. Bien, ahora logística interna del producto. En cuanto a logística, se asegura de que el acopio de materiales, materia prima, de producción sean las cantidades y estén en correctas condiciones. Se sabe supervisar y llevar a cabo un correcto proceso de producción, en lo cual incluye el acopio, la desinfección, el lavado, empaquetado, paletizado, almacenaje y etiquetado. Realizan también un correcto almacenamiento de producto terminado. Se verifica y se aseguran que los procesos de compra sigan los procedimientos establecidos y planifican los transportes internos y la recepción de los materiales según lo sugerido. En cuanto al costo de producto en fábrica, se ha definido que en cuanto al grano de quinoa, la unidad de medida son 250 kilogramos, la cantidad a utilizar son 1000, el precio unitario sería 0.85, un total de 850. En cuanto a la bolsa Kraft, 250 gramos, la cantidad serían 4000, el precio unitario es de $1.50, lo que daría como un total de 6000. En cuanto al embalaje, es por unidades, 4000 unidades. El precio por cada uno serían de 50 céntimos, dando como un total de 2000. La mano de obra por hora de 25 personas, el precio unitario es de 3.98, dando un total de 99.50. Sumando todo ello, nos da un total de producción de 8000
949.50 y como precio unitario del producto de 6.83. Bien, ahora pasaremos a analizar el país donde se desea exportar la quinoa. Nuestro país destino es Alemania. Alemania es un consumidor maduro y bien informado. Tiene disminución de deudas y créditos personales. En cuanto a demanda creciente de productos de calidad a bajo costo. Incremento de consumo de productos de certificación orgánica y o Fair Trade. El aumento de consumo de alimentos exóticos saludables y con un alto valor nutricional. En cuanto a su geografía, Alemania se encuentra ubicado en Europa Central. Forma parte de la Unión Europea. Limita al norte con el Mar del Norte, Dinamarca, y el Mar Báltico. A este con Polonia y la República Checa, al sur con Austria y Suiza, y al oeste con Francia, Luxemburgo, Bélgica y los Países Bajos. Como se puede observar en el cuadro, la capital de Alemania es Berlín, el idioma oficial el alemán, la moneda predominante es el euro, desde el 1 de enero del año 2019. En cuanto a la situación política comercial entre Perú y Alemania, la situación actual, como se puede observar en los cuadros, las exportaciones de Perú a Alemania se vienen recuperando desde los últimos meses del 2020 y se estima que ahora los precios han repuntado. Más del 50% de las exportaciones son minerales, principalmente el cobre. El retroceso del intercambio comercial entre Perú y Alemania en año 2019-2020, principalmente debido a toda la coyuntura mundial que se estuvo viviendo, en este caso la pandemia COVID-19, fue de un 14.3% al cierre del año 2020. Se dice que fue muy similar al retroceso del intercambio comercial con el mundo, que fue del 14.8%. En cuanto a la situación histórica, se dice que en el 2010 las exportaciones peruanas a Alemania tuvieron un crecimiento de valor FOB de 1.516 millones de dólares. Es decir, este representa un crecimiento de aproximadamente 45% en comparación con el año anterior, el año 2009, en donde se obtuvo 1.043 millones de dólares. Como observamos en el siguiente cuadro, al primer bimestre del año 2011, el intercambio comercial con Alemania presentó una variación negativa de menos 8.6%, mientras que las exportaciones cayeron un menos 18.6%, las importaciones subieron en un 8.8%. En el año 2018, las exportaciones peruanas hacia Alemania alcanzaron un valor FOB de 1.087.912 millones de dólares. En cuanto al 2019, las exportaciones tuvieron un pequeño desvío del 11%. En el año 2020, las exportaciones hacia Alemania presentaron una caída enorme. Se dice que se llegó a alcanzar un valor FOB de 751.704 millones de dólares, y esto se debe claramente a una situación que hasta la fecha estamos presentando a nivel mundial, que es el COVID-19, como ya lo mencioné. Bien, principales exportaciones de Perú a Alemania. Más del 50% de las exportaciones peruanas hacia Alemania las componen los bienes mineros, principalmente minerales de cobre y sus derivados. Las exportaciones peruanas hacia Alemania se concentran en el sector tradicional, principalmente en el sector minero. Destacan las exportaciones de cobre y sus concentrados por un monto aproximadamente de 746.000, presentando así el 52% de dicho sector. Mientras que en el sector no tradicional,
los principales sectores de este rubro son el agropecuario con un 12.9%, el agrícola con un 16.8%, el pesquero con un 7.3%. En cuanto a productos no tradicionales y de valor agregado, desde los 90 se comenzó a enviar lo que es espárragos, banano, uvas y otros frutos y hortalizas. Y finalmente, es importante notar que para el Perú, Alemania también es un destino relevante para lo que es textiles y bienes intermedios como lo son el alambre de cobre, vidrios de seguridad y utilidades de industria automotriz. En cuanto a indicadores macroeconómicos, en el 2020, Alemania registró un superávit en su balanza comercial de 183.000 millones de euros, un 5.49% de su PIB, inferior al superávit alcanzado en el 2019. La variación de la balanza comercial se ha debido a que se ha producido un descenso de las exportaciones en Alemania, en el que la disminución de la demanda interna ha provocado también una disminución de las exportaciones. Como podemos observar en el cuadro, dentro de los principales importadores de Alemania tenemos a Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Países Bajos, China y lo que se observa en el cuadro. En cuanto a sus principales exportadores, se encuentra China, Países Bajos, Francia, Estados Unidos, Italia, Reino Unido, Suiza, Austria, Bélgica y otros países. En cuanto a su PBI, hablando a principios del año 2021, dado el segundo confinamiento que vivió Alemania, este está afectando a su economía mucho más de lo que el gobierno pronosticó en el año pasado. El ministro de la Economía anunció que la previsión del crecimiento del Producto Interior Bruto era del 3% para el 2021, frente a un 4.4% que se calculó hacía unos meses. Bien, en cuanto a precios de importación, este indicador refleja el cambio del coste de bienes y servicios importados. Durante el cálculo del índice de precios al consumo, el IPC, se tienen en cuenta los precios para los bienes y servicios de importación. Este indicador normalmente se caracteriza por la aportación de precios de importación a la imagen general de variación de precios minoristas de la cesta de bienes y servicios. La tasa de variación anual del IPC en Alemania en mayo del 2021 fue del 2.6%, 6 décimas superior al del mes anterior. La variación mensual del IPC, índices de precios al consumo, fue de un 0.5%, de forma de la inflación acumulada en el 2021 fue del 3%. PBI e ingreso per cápita. Alemania se dice que es una de las 10 economías más importantes del mundo por el volumen de su PIB. Su deuda pública en 2020 fue de 2.325.463 euros, con una deuda aproximadamente del 69.8%. El Producto Interior Bruto de Alemania en el primer trimestre del 2021 cayó en un menos 1.8% respecto al cuarto trimestre del 2020. Alemania tiene un PIB per cápita trimestral del 10.251 euros, menos 82 euros menor que en el mismo trimestre del año anterior, cuando fue de 10.333 euros. Su deuda per cápita es de 27.965 euros por habitante. En cuanto a los índices Standard & Poor's de Alemania, la agencia de calificación de riesgos Standard & Poor's mantiene la máxima nota de
AAA para Alemania con perspectiva estable. En la siguiente imagen se proyecta el rango de índices Standard & Poor's de los 10 países según su calificación. Bien, en cuanto a nuestra estructura arancelaria del país donde se desea exportar, en este caso Alemania, la partida arancelaria de nuestro producto es 100.8509.000 quinoa Chedopodium quinoa. Las preferencias otorgadas al Perú, guiándome de la página Export Helpdesk, pude identificar en cuanto a mi partida arancelaria que tenemos una preferencia arancelaria de valor de 0%. En cuanto a los aranceles e impuestos de importación, tenemos una degradación inmediata de categoría 0 en el producto quinoa y kiwicha convencional y orgánica, a excepciones de algunas partidas como lo son las 159.000 y de la 100.61010 o también a la 100.6400. En cuanto a nuestros impuestos, tenemos un impuesto sobre el valor añadido del 7%. Bien, en los requisitos de ingreso de quinoa a Alemania, la quinoa es un producto de categoría de riesgo fitosanitario, CRF3. Para la exportación se debe tener lo que es el certificado fitosanitario emitido por parte de SENASA, Perú, el cual debe ser emitido en la BUCE. La institución que regula este requisito en el país destino es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, FSA. Bien, en cuanto a requisitos adicionales podemos encontrar lo que es la higiene. Las empresas alimentarias deben notificar a la autoridad competente acerca de los establecimientos bajo su control y cuanto a la autoridad lo considere conveniente. Puede realizar una inspección in situ. Este requerimiento aplica para productos procesados de origen ya sea animal, excepto pescados o acuícolas, los cuales notifican a DIGESA, y de origen animal o vegetal a SENASA. En este caso nuestro producto es verificado por SENASA. Bien, en cuanto al etiquetado para productos envasados como en nuestro producto quinoa, el etiquetado de los productos envasados para el consumidor final tiene que incluir la denominación del alimento, lista de ingredientes o coadyuvantes tecnológicos que causen alergias o intolerancias y que se utilicen en la fabricación o la elaboración de un alimento. En cuanto a información nutricional, nuestro producto tiene que llevar lo que es el valor energético, las cantidades de grasas utilizadas, ácidos grasos naturales, los hidratos de carbono, azúcar, proteínas y sal. Es importante que nuestro producto tenga destacado el lugar de procedencia, indicar el país de origen del ingrediente primario, en este caso la quinoa, e indicar también el país de origen del destino del ingrediente primario. Hay una regularización importante en este caso, que es para alimentos orgánicos, que la producción orgánica debe incluye lo que es el ámbito vegetal, ganadero y de algas marinas. Estos productos deben ser etiquetados como ecológicos, aclarando solo si el 95% de sus ingredientes agrícolas han sido producidos de manera ecológica. Solo así, este tipo de alimento debe utilizar el logo ecológico de la Unión Europea. Pero úsalas por mientras, para el que ya les toca. En cuanto a la documentación requerida para la exportación, es necesario lo que es el certificado de origen de Perú a la Unión Europea, sea escrito en inglés o en español. Una declaración del exportador y también el certificado fitosanitario, como se muestra en imagen, que es una imagen referencial del certificado fitosanitario. Además de algunos documentos de soporte
que deben ser añadidos, como es la descripción detallada del proceso productivo, copia de los registros de trazabilidad del proceso, ficha técnica, copia de las órdenes de producción, declaración aduanera de mercancías. Claro, sí corresponde, documentos que prueben al proceso productivo, copia de órdenes de compra y comprobantes de pago de los materiales utilizados para elaborar el producto. Esta documentación se puede incluir, pero no está limitada. Gracias. Bien, después de haber desarrollado el tema y haberles hablado de manera minuciosa de cada uno de los puntos, no me queda nada más que agradecer y sobre todo agradecerle a nuestro profesor por la enseñanza brindada en el transcurso de este quinto ciclo. Gracias.